Abuela, por favor, sálveme. La súplica desesperada de aquel niño pobre y desconocido hizo que la mirada de la multimillonaria Isabela Montoya vacilara. Detrás del muchacho, dos hombres vestidos de negro lo perseguían con una determinación amenazante. ¿Intentan tocar a mi nieto? Su voz, afilada como el acero, resonó en el callejón, y los dos hombres, sorprendidos, huyeron sin decir una palabra. Isabela no lo entendía. No podía comprender por qué había ayudado a aquel extraño. Sin embargo, ¿por qué la mirada de ese niño le resultaba tan inquietantemente familiar? La historia que están a punto de escuchar es un viaje a través del arrepentimiento, el poder y un amor que trasciende la muerte. Una historia que comienza en el corazón frío de una mujer que lo tenía todo, excepto lo que más importaba. Fuera de esta casa, ahora mismo. La voz de Isabela Montoya resonó en el vestíbulo, su eco rebotando en los fríos suelos de mármol del palacete familiar en el barrio de Salamanca. Su mano, adornada con anillos que valían más que un coche de lujo, temblaba de una ira contenida. Frente a ella, su único hijo, Javier, permanecía con el rostro pálido, la maleta de cuero gastado a sus pies como un símbolo de su desafío. Había ocurrido hacía exactamente 12 años, en un día como aquel. Madre, la amo de verdad. La voz de Javier era un ruego desesperado. No puedo vivir sin Sofía. Pero para los oídos de Isabela, sus palabras no eran más que el capricho de un niño malcriado. Ella era la matriarca, la presidenta de Galerías Montoya, uno de los grupos de grandes almacenes de lujo más prestigiosos de España. Que su único heredero, el hombre que había criado para dirigir un imperio, quisiera casarse con una pintora sin un céntimo, era un insulto, una traición a todo lo que ella había construido. ¿Amor? ¿Qué sabes tú del amor? Espetó con frialdad. ¿Qué tiene esa mujer? ¿No es más que una artista desconocida sin un euro en el bolsillo? Isabela no vio o no quiso ver las lágrimas que asomaban a los ojos de Javier. Para ella las emociones eran debilidades, y el linaje y el patrimonio eran lo único que perduraba. ¿Qué es lo que quiere, madre? ¿Que sea infeliz toda mi vida? ¿Infeliz? ¿Acaso crees que la felicidad consiste en huir, en abandonar todo lo que es tu responsabilidad? La conversación de aquel día fue un muro infranqueable entre dos mundos. Al final, Javier cogió su vieja maleta y salió del palacete que lo había visto nacer. No miró atrás. Isabela observó su silueta alejarse por el largo camino de grava, su mirada tan fría y dura como el diamante de su anillo. En aquel momento, estaba convencida de su victoria. Estaba segura de que Javier no tardaría en volver, que la dura realidad del mundo lo aplastaría y regresaría suplicando su perdón. Pero Javier no volvió. Y pasaron 12 años. Ahora Isabela estaba sentada en el silencioso asiento trasero de su sedán negro, un coche tan imponente y discreto como ella. El chófer, un hombre leal que la conocía desde hacía décadas, mantenía un respetuoso silencio. Sabía que cada año, en esta misma fecha, la señora presidenta necesitaba su tiempo a solas. El coche dejó atrás el imponente edificio corporativo de Galerías Montoya en la Castellana y se dirigió hacia las afueras más tranquilas de Madrid, hacia una zona industrial olvidada. Detente aquí, la voz de Isabela era baja, pero cargada de una autoridad inquebrantable. El chófer detuvo el coche con suavidad. Ella bajó lentamente su elegante abrigo de lana gris protegiéndola del frío viento de noviembre. Ante ella se alzaba un viejo y decrépito edificio, un antiguo taller que una vez había pertenecido al grupo como anexo de almacenamiento. Ahora era un espacio abandonado, un fantasma de ladrillo olvidado por todos. Isabela empujó la pesada puerta de hierro oxidado. El chirrido agudo rompió el silencio sepulcral del lugar. Caminó por un pasillo cubierto de polvo, sus tacones resonando sobre el hormigón, y subió a la segunda planta, dirigiéndose a una pequeña habitación al final del pasillo. Era el lugar donde Javier de niño solía pintar. Desde pequeño a Javier le había fascinado el arte. Al volver del colegio, desplegaba su cuaderno de bocetos y se perdía en un mundo de líneas y colores. A Isabela, en aquel entonces, le enternecía ver a su hijo tan absorto y feliz. Pero a medida que Javier crecía, la perspectiva de Isabela cambió. La pintura, pensaba, era un simple pasatiempo, no una vocación digna de un Montoya.
Su destino era heredar la empresa, convertirse en un líder en el mundo de los negocios. Ese era el único camino que ella aceptaba. Al abrir la puerta, un olor a humedad y polvo la golpeó, pero no le importó. Se sentó lentamente en una vieja silla de madera junto a la ventana. El paisaje exterior, un mosaico de tejados y antenas oxidadas, era exactamente el mismo que 12 años atrás. «Qué madre tan necia fui», murmuró para sí misma, su voz apenas un susurro. Las arrugas alrededor de sus ojos se habían profundizado. A sus 70 años, dirigir la empresa y mantener su carisma imponente frente al mundo ya no le resultaba tan fácil. Pero lo más difícil, lo que de verdad la consumía, eran los días vacíos que vivía sin su hijo. Cada vez que venía a este lugar, el mismo pensamiento la atormentaba. Si pudiera volver a aquel día, habría intentado retener a Javier. No, seguramente su orgullo no se lo habría permitido. Pero al menos no lo habría echado con tanta frialdad. Si tan solo hubiera escuchado su historia una vez, si hubiera intentado comprender quién era esa mujer y por qué su hijo la amaba tanto. Mirando por la ventana, Isabela suspiró. Un suspiro cargado con el peso de una década de soledad. Si Javier regresara ahora, ¿qué podría ofrecerle? Más importante aún, ¿podría pedirle perdón? «Perdona a esta madre estúpida, hijo mío», susurró a la habitación vacía. No hubo respuesta, solo el silbido del viento colándose por las grietas de la ventana. Con otro largo suspiro, salió del edificio. De vuelta en el coche le dijo al chofer. «¿A casa?» «Sí, señora presidenta». Al llegar al palacete subió directamente a su despacho en la segunda planta. Su mirada se posó en un cajón de su escritorio de caoba. Lo abrió. Dentro había una única carta, amarillenta por el tiempo. Había llegado unos meses después de que Javier se fuera de casa, 12 años atrás. Isabela nunca la había abierto. No había tenido el valor. Pero hoy era diferente. Con manos temblorosas cogió el sobre. Muy lentamente extrajo la carta. El papel estaba descolorido. La caligrafía familiar de Javier apareció ante sus ojos. «Madre, estoy bien. No te preocupes». Una sola línea. Eso era todo. Las lágrimas contenidas durante 12 largos años, finalmente brotaron de los ojos de Isabela. Se abrazó a la carta, apretándola contra su pecho como si fuera el último vestigio de su hijo. «Lo siento, Javier. De verdad que lo siento». Los sollozos de Isabela llenaron el silencio del despacho. La mujer que había vivido 70 años siendo un roble de fortaleza, la matriarca inquebrantable, finalmente se estaba derrumbando. Isabela no lo sabía entonces, pero su vida estaba a punto de cambiar de una forma que jamás habría imaginado. No sabía que la oportunidad de recuperar lo que había perdido llegaría de la manera más inesperada. Mientras tanto, en un modesto ático de un antiguo edificio de viviendas en el barrio de Usera, Mateo estaba acurrucado en un rincón. Los pequeños hombros del niño de 10 años estaban encogidos, y sus brazos, que rodeaban sus rodillas, colgaban sin fuerza. El atardecer teñía el cielo de Madrid de tonos naranjas y púrpuras, pero los ojos de Mateo no veían nada. La habitación estaba demasiado silenciosa. Cuando mamá vivía, siempre había algún sonido. Por la mañana, el ajetreo de su madre mientras se preparaba para ir a trabajar al restaurante, por la noche, su cálida voz al volver, agotada, y abrazarlo con fuerza. Pero ahora, solo había silencio. La mirada de Mateo se desvió hacia un pequeño marco de fotos en una mesita. Era una foto de familia, tomada un año antes cuando papá aún vivía. Papá, Javier, sonreía ampliamente y mamá, Sofía, abrazaba a Mateo con una expresión de pura felicidad. En aquel entonces, aunque eran pobres, eran felices. «Papá», murmuró Mateo, su voz temblorosa. El recuerdo de aquel día, un año atrás, volvió a su mente. Papá volvía a casa del trabajo en la obra cuando un coche lo arrolló con su moto. Cuando la policía llamó, su madre se derrumbó en el suelo. «Javier, ¿cómo voy a vivir sin ti?». El eco de los lamentos de su madre todavía resonaba en sus oídos. Después de aquel día, ella cambió por completo. Perdió la sonrisa y empezó a trabajar día y noche.
Limpiaba oficinas de madrugada y servía mesas en un restaurante hasta altas horas de la noche para criar a Mateo sola. Mateo sabía lo mucho que sufría su madre, así que intentaba no darle problemas. Cuando sus amigos del colegio presumían de zapatillas nuevas, él seguía usando las suyas, gastadas y rotas, para que su madre no se sintiera mal. Pero el cuerpo de su madre se fue debilitando. El estrés extremo y el agotamiento la enfermaron. Empezó a toser constantemente y su rostro se volvió pálido y demacrado. Mateo le suplicaba que fuera al médico, pero ella siempre negaba con la cabeza. Estoy bien, cariño. Mamá está bien. Pero no estaba bien. 3 meses atrás, se desmayó en el trabajo. Cuando la llevaron al hospital, el médico negó con la cabeza. Era demasiado tarde. Mateo veló a su madre en el hospital. Dejó de ir al colegio para estar a su lado día y noche. Ella hablaba cada vez menos, y respirar se convirtió en un esfuerzo agónico. 15 días atrás, su madre falleció. Mateo contuvo las lágrimas. Quería llorar, pero no le salían. Quizás ya había llorado tanto que no le quedaban más. Mateo. Recordó la última voz de su madre. Justo antes de morir, le apretó la mano con fuerza. Luego sacó una vieja caja de música que había escondido bajo la almohada. Esto es para ti. La caja de música era vieja y estaba gastada. La superficie estaba arañada y el color desvaído, pero su madre la trataba como un tesoro. Si alguna vez me pasa algo, lleva esta caja de música al lugar de esta foto. Su madre le entregó otra pequeña fotografía. Mostraba un edificio antiguo y abandonado que Mateo no había visto en su vida. ¿Por qué, mamá? ¿Dónde es? No estoy segura, cariño. Pero tu padre me dijo que si alguna vez las cosas se ponían muy difíciles, debía ir allí. La voz de su madre se fue apagando. Le costaba respirar. Prométemelo, Mateo. Prométeme que irás. Sí, mamá. Te lo prometo. Esa fue su última conversación. Mateo se levantó lentamente y abrió un pequeño cajón. Dentro, guardada con sumo cuidado, estaba la caja de música. La cogió. Era del tamaño de su palma, pero pesada. Le dio cuerda y una melodía antigua y melancólica comenzó a sonar. Era una melodía triste pero a la vez cálida. La primera vez que la escuchó sintió una extraña paz, como si alguien lo estuviera abrazando. Toc, toc. Unos golpes en la puerta lo sacaron de sus pensamientos. Mateo, soy yo, Carmen. Era la voz de la señora Carmen, la anciana que vivía en el piso de abajo. Mateo se apresuró a abrir. La señora Carmen sostenía una pequeña olla humeante. Seguro que no has comido otra vez, ¿verdad? Anda, come un poco de caldo caliente. La anciana le sirvió un tazón. El vapor ascendía, llenando el aire con un aroma reconfortante. Gracias, señora Carmen, dijo Mateo, mirándola. ¿Gracias de qué, hijo? Me duele el alma verte tan solito a tu edad. Los ojos de la anciana se enrojecieron. Fue ella quien lo había ayudado con todo durante el funeral de su madre. Los gastos, los trámites sin ella, Mateo no sabía qué habría sido de él. Señora Carmen, ¿tendré que ir a un centro de acogida? Su voz tembló. Unos días antes, había venido un asistente social del ayuntamiento. Le dijeron que no podía vivir solo, que tendrían que llevarlo a un centro. La señora Carmen suspiró. Me gustaría cuidarte, cariño, pero apenas tengo para mí. Aún así, aguantemos un poco más. Ya encontraré una solución. Pero Mateo sabía que la señora Carmen también vivía con lo justo. No podía ser una carga más para ella. Estoy bien, señora Carmen. Puedo cuidarme solo. Forzó una sonrisa, pero la anciana sabía lo frágil que era. Lo abrazó con fuerza. Mi niño, eres tan maduro. Y eso me rompe aún más el corazón. Mateo cerró los ojos en el abrazo de la anciana. Echaba de menos el calor de su madre, la risa de su padre. Pero sabía que ninguno de los dos volvería.
Cuando la señora Carmen se fue, Mateo se quedó mirando el tazón de caldo sobre la mesa. El vapor todavía se elevaba. Cogió la cuchara lentamente. Al probar la primera cucharada, el líquido caliente le recorrió la garganta. Hijo, no te saltes las comidas. Aunque mamá no esté, tienes que comer bien. La voz de su madre, como una alucinación, resonó en su cabeza. Su mano se detuvo. Una lágrima cayó en el tazón, creando una pequeña onda en la superficie. Apretó los labios con fuerza. No podía llorar. Tenía que ser fuerte. Se secó la lágrima con el dorso de la mano y siguió comiendo, como si nada hubiera pasado. Se obligó a tragar cada bocado, aunque sentía un nudo en la garganta. Tenía que terminarlo todo. Sentía que su madre lo estaba observando. La noche se hizo profunda. Mateo estaba tumbado en la cama, mirando el techo. Allí, su padre había pegado unas estrellas fluorescentes que brillaban débilmente en la oscuridad. Papá, mamá, ¿qué debo hacer?, susurró. No hubo respuesta. Solo el silencio de la habitación. Volvió a coger la caja de música y la foto. Se quedó mirando el viejo edificio de la imagen durante un largo rato. Me prometiste que irías. Apretó la foto contra su pecho. La promesa que le hizo a su madre era lo único que le quedaba. El viento frío se colaba por la ventana. Mateo se arropó más con la manta. El ático era frío, pero el frío en su corazón era aún más intenso. El niño de 10 años había sobrevivido un día más. Nadie sabía lo que le depararía el mañana. 3 días después, Mateo tomó una decisión. No podía esperar más. El asistente social había vuelto a llamar, tenía que ir al centro de acogida al final de la semana. La señora Carmen le apretó la mano con una mirada de impotencia. Antes de irme, tengo que ir al lugar que le prometí a mamá. Se levantó temprano y preparó una pequeña mochila. Guardó la caja de música, la foto y los pocos ahorros que su madre le había dejado. La señora Carmen le preparó un bocadillo de tortilla. ¿Estarás bien solo, cariño?, le preguntó preocupada. Sí. Volveré pronto. Mientras tanto, en un rascacielos en el corazón financiero de Madrid, Ricardo Vargas, sobrino de Isabela Montoya, miraba por la ventana de su despacho mientras hablaba por teléfono. ¿Y bien? ¿Hay algún movimiento? Parece que se está preparando para salir, señor Vargas. No lo pierdas de vista. Averigua a dónde va y, cuando tengas la oportunidad, encárgate de él discretamente. No dejes rastro. Entendido, señor. Al colgar, una sonrisa fría se dibujó en los labios de Ricardo. Era hora de confirmar si los rumores sobre un heredero perdido eran ciertos. Mateo tuvo que tomar 2 autobuses. No fue fácil encontrar el lugar guiándose solo por la dirección de la foto. Después de 1 hora, el paisaje urbano se fue volviendo más industrial y desolado. Un coche negro lo seguía a una distancia prudente, pero Mateo no se dio cuenta. Debe de ser por aquí. Bajó del autobús y miró a su alrededor. Era un callejón tranquilo, flanqueado por edificios viejos y almacenes. Sacó la foto y la comparó con los edificios mientras caminaba. Ahí está. Finalmente lo vio. El edificio de la foto. Un anexo de 2 plantas, viejo y abandonado. La puerta de hierro estaba cerrada y oxidada, y las paredes mostraban las cicatrices del tiempo. Mateo se paró frente a la puerta. ¿Por qué le había dicho su madre que viniera aquí? ¿Por qué conocía su padre este lugar? Justo en ese momento. Oye, niño. Una voz grave sonó a sus espaldas. Mateo se giró y vio a 2 hombres vestidos de negro bajando de un coche y acercándose a él. Sintió un escalofrío. La mirada de los hombres era fría y penetrante. Eres Mateo, ¿verdad? Vienes con nosotros. ¿Quiénes son ustedes? Retrocedió un paso. Los hombres se acercaron rápidamente. Quieto si no quieres hacerte daño. No. Mateo se dio la vuelta y echó a correr.
Su corazón latía con fuerza en su pecho. Detrás de él, oía el sonido pesado de las pisadas de los hombres persiguiéndolo. Corrió por el callejón con todas sus fuerzas. Le faltaba el aliento, pero no podía detenerse. Miró hacia atrás y vio que se estaban acercando. El callejón era estrecho y laberíntico. Corrió con todas sus fuerzas, pero no podía competir con las largas piernas de los adultos. Finalmente acabó de nuevo en el callejón frente al edificio abandonado. «Ya no tienes a dónde huir», dijo uno de los hombres jadeando mientras extendía la mano hacia él. Mateo retrocedió hasta que su espalda chocó contra la puerta de hierro del edificio. Y en ese preciso instante. ¡Clank! La puerta de hierro se abrió hacia adentro. Como Mateo estaba apoyado en ella, tropezó y casi cayó. Desde el interior salió una mujer. Una mujer elegante vestida con un traje sastre gris. Parecía tener unos 70 años, pero su porte y elegancia trascendían su edad. Su cabello plateado, recogido en un moño impecable, le daba un aire distinguido y severo. Era Isabela. Como cada año había venido a visitar el taller, y justo estaba saliendo. Instintivamente Mateo se agarró al borde de su abrigo. «Por favor, sálveme», su voz era un temblor. Era una extraña, pero en ese momento se habría aferrado a cualquiera. «Por favor, solo una vez diga que es mi abuela». Isabela se sobresaltó y bajó la vista hacia el niño. Un niño aterrorizado se aferraba a su ropa. Y frente a ellos, dos hombres de aspecto sospechoso. Comprendió la situación al instante. Su mirada se volvió gélida. Clavó sus ojos en los hombres. «¿Qué están haciendo ustedes?». Su voz era baja, pero cargada de una amenaza implícita. Los hombres dudaron. El aura de aquella mujer era intimidante. «Nosotros solo estábamos». Perseguir a un niño es solo estar. Isabela dio un paso adelante. Mateo seguía aferrado a su abrigo. Los hombres, desconcertados, se miraron. No sabían quién era esa mujer, pero su instinto les decía que no era alguien con quien se pudiera jugar. «Abuela, esa gente quiere llevarme», dijo Mateo con voz temblorosa. Isabela lo miró de reojo y luego volvió a fulminar a los hombres con la mirada. «¿Intentan tocar a mi nieto?». La palabra nieto hizo que los rostros de los hombres se contrajeran. «Nieto». ¿Ha dicho su nieto? «Sí, mi nieto». ¿Algún problema?». La voz de Isabela era puro hielo. Era la autoridad de una mujer que había pasado toda su vida dando órdenes. Los hombres empezaron a sudar frío. Algo iba mal. Su jefe les había dicho que el niño estaba solo. «Una abuela». «Lo sentimos. Creemos que nos hemos equivocado». ¿Equivocado? ¿Perseguir a un niño es una equivocación? Isabela sacó su teléfono móvil. «O desaparecen ahora mismo o llamo a la policía». «Elijan». Los hombres no aguantaron más. La presencia de esa mujer los había aplastado por completo. Y si la policía llegaba, tendrían problemas. «Disculpe las molestias». Se dieron la vuelta apresuradamente, subieron al coche y desaparecieron a toda velocidad. El silencio volvió a reinar en el callejón. Isabela bajó la vista lentamente hacia Mateo. Él todavía se aferraba a su abrigo, su pequeña mano temblaba. «Ya puedes soltarme», dijo ella. Solo entonces Mateo la soltó. Levantó la cabeza y la miró. Era una completa desconocida, pero lo había salvado. «Gracias», su voz aún temblaba. Isabela lo observó en silencio. Había algo en el que no le resultaba extraño. Esa mirada la había visto antes. «¿Estás bien?». «Sí». Isabela miró a su alrededor. El callejón estaba desierto. Era extraño que un niño de 10 años estuviera solo en un lugar como ese. «¿Por qué te perseguían esos hombres?». «No lo sé», Mateo negó con la cabeza. Realmente no lo sabía. La mirada de Isabela se volvió compleja. No podía dejar al niño allí.
Estaba claro que esos hombres volverían. Observó a Mateo de nuevo. Seguía asustado. Sus pequeños hombros temblaban ligeramente y su respiración era agitada. Una emoción desconocida se apoderó de Isabela. No entendía por qué había ayudado a este niño desconocido. Pero su mirada le resultaba tan familiar. «Sígueme», dijo secamente y empezó a caminar. Mateo dudó un instante, pero luego la siguió con cautela. A la entrada del callejón, un lujoso sedán negro los esperaba. El chófer abrió la puerta. Isabela se volvió hacia Mateo. «¿A dónde vamos?», preguntó él, su voz temblorosa. Su madre le había dicho que nunca se fuera con extraños. A un lugar seguro. Esos hombres podrían volver. Las palabras de Isabela hicieron que Mateo mirara a su alrededor. El callejón estaba vacío, pero no sabía cuándo podrían aparecer de nuevo. Subió lentamente al coche. El suave cuero del asiento y un perfume desconocido llenaron sus sentidos. Nunca había estado en un coche tan lujoso. Isabela también subió. «¿En marcha?» «Sí, señora presidenta». La respuesta del chófer hizo que los ojos de Mateo se abrieran de par en par. «¿Señora presidenta? ¿Esta anciana era la presidenta de algo?» El coche arrancó en silencio. Durante un rato ninguno de los dos habló. Mateo miraba por la ventana apretando las manos. Sentía la caja de música en su mochila. Isabela lo miró de reojo. El niño, con el rostro tenso, solo miraba por la ventanilla. Con cuidado rompió el silencio. «¿Cómo te llamas?» «Mateo García». «¿Y cuántos años tienes?» 10. Isabela asintió. Dudó un momento antes de preguntar, «¿Y tus padres? ¿Dónde están?» La expresión de Mateo se ensombreció. Apretó los labios y respondió en voz baja, «Fallecieron». El corazón de Isabela dio un vuelco. ¿Los dos? Sí. Mi papá hace 1 año, y mi mamá hace 15 días. Isabela se quedó sin palabras. Un niño tan pequeño, huérfano de padre y madre. Su mirada se llenó de una emoción confusa y turbulenta. El coche se dirigía al centro de la ciudad. Media hora después, se detuvo frente a un imponente edificio de cristal. Cuando Isabela bajó, Mateo la siguió. Al entrar en el vestíbulo, todos los empleados inclinaron la cabeza respetuosamente. «Buenos días, señora presidenta». Mateo miraba a su alrededor, asombrado. El vestíbulo era enorme y lujoso. El suelo de mármol brillaba y el techo era tan alto que le dolía el cuello al mirarlo. Isabela, sin prestar atención a nadie, se dirigió al ascensor. Mateo la siguió, desconcertado. Llegaron a la última planta. Un espacioso salón se abrió ante ellos. Desde los ventanales, se veía toda la ciudad. Mateo se quedó sin aliento, mirando el paisaje urbano. «Siéntate», dijo Isabela, señalando un sofá. Mateo se sentó con cuidado en el borde. Isabela se sentó frente a él, y lo observó detenidamente. La forma en que se mordía ligeramente el labio cuando se concentraba, el hábito de apretar las manos cuando estaba nervioso, todo le resultaba extrañamente familiar. «¿Por qué estabas en ese edificio?», preguntó Isabela. Mateo dudó y luego abrió su mochila. Sacó la vieja fotografía. «Mi mamá me dijo que viniera aquí». La expresión de Isabela cambió sutilmente al ver la foto. Sin duda, era una foto de su antiguo taller. ¿Cómo la tenía este niño? ¿Tu madre te dio esta foto? Sí. Antes de morir. Las manos de Isabela temblaron. Algo no encajaba. Todo esto no podía ser una coincidencia. ¿No te dio nada más? Mateo asintió y volvió a buscar en su mochila. Con cuidado, sacó la vieja caja de música. Me dio esto también. Dijo que se la había regalado mi papá. En el instante en que vio la caja de música, el cuerpo de Isabela se congeló. Era esa caja de música. La única en el mundo.
La que ella misma le había regalado a su hijo. Las manos de Isabela temblaban violentamente. Se le secó la boca. ¿Me la dejas ver? Mateo le entregó la caja. Isabela la recibió con manos temblorosas. Sintió su peso familiar. Los arañazos en la superficie, el color desvaído, todo era exactamente como lo recordaba. Lentamente le dio cuerda. Tin, tin, tin. La vieja melodía comenzó a sonar. Las lágrimas brotaron de los ojos de Isabela. Era esa melodía. La melodía que había encargado especialmente para el 7º cumpleaños de su hijo. Una pieza única en el mundo. Abuela, ¿por qué llora? Preguntó Mateo con preocupación. Isabela se secó las lágrimas apresuradamente. No es nada. Estoy bien. Pero no estaba bien. Su corazón latía desbocado. No puede ser. Es imposible. Intentó mantener la calma, pero su mente era un torbellino. Abrió la boca para preguntar algo, pero la volvió a cerrar. No sabía qué preguntar, o si siquiera debía hacerlo. La mano con la que sostenía la caja de música temblaba. La foto, la caja de música, nada de esto podía ser una coincidencia. Pero admitirlo era demasiado aterrador. Con manos temblorosas, le devolvió la caja de música a Mateo. Mateo, dijo ella. ¿Dónde vives ahora? En un ático. ¿Dónde vivía con mi mamá? Solo. No. La señora Carmen, la vecina de abajo, me ayuda. Pero pronto tendré que ir a un centro de acogida. Isabela no pudo preguntar más. Se tragó las preguntas que se agolpaban en su garganta. Aún no. No podía albergar esperanzas hasta estar completamente segura. ¿Qué te parecería quedarte en mi casa por un tiempo? Los ojos de Mateo se abrieron de par en par. ¿De verdad? ¿Pero por qué? Esos hombres podrían volver a buscarte, hizo una pausa y luego añadió con cuidado. Además, esta abuela vive sola y se siente un poco sola. Mateo dudó, pero la mirada de Isabela era sincera. Gracias. Isabela asintió levemente y miró por la ventana. En su mente 1000 pensamientos se arremolinaban, pero por fuera mantenía una compostura imperturbable. Todavía no. No hasta que esté segura. Pero sus manos temblorosas parecían saber ya la respuesta. Al mismo tiempo, en su despacho, sonó el teléfono de Ricardo Vargas. Lo cogió bruscamente. ¿Qué ha pasado? Lo siento, señor Vargas, dijo una voz cautelosa al otro lado. Hemos perdido al niño. El rostro de Ricardo se contrajo. El bolígrafo que sostenía en la mano casi se parte. ¿Qué? No habéis podido con un crío de 10 años. Es que apareció la señora presidenta Montoya. Ricardo golpeó el escritorio con el puño. Los papeles volaron. ¿La presidenta? ¿Qué demonios significa eso? Nos la encontramos por casualidad frente al taller. El niño se le pegó y no pudimos hacer nada. Ricardo apretó los dientes. Era el peor escenario posible. La presidenta y el niño se habían encontrado. ¿Dónde están ahora? Se fueron en el coche de la presidenta. Creemos que se dirigían a la sede central. Ricardo colgó y miró por la ventana. A lo lejos se veía el edificio de Galerías Montoya. En algún lugar de ese edificio estaban su tía y ese niño. ¿Será demasiado tarde? Su mente era un caos. Si su tía descubría la identidad del niño, todo su plan se vendría abajo. Todo lo que había construido con tanto esfuerzo se desmoronaría en un instante. Abrió un cajón y sacó una vieja foto. Era una foto de su primo Javier, de hacía más de 10 años, sonriendo junto a una joven pintora. Así que al final todo acaba así. Arrugó la foto y la tiró a la papelera. Pulsó el intercomunicador de su escritorio. Señor Ramos, venga a mi despacho inmediatamente. Poco después, la puerta se abrió y entró su jefe de gabinete. ¿Me llamaba, señor Vargas? Siéntese.
Cuando el hombre se sentó, Ricardo se levantó y caminó hacia la ventana. Hubo un largo silencio. ¿Estamos siguiendo los movimientos de la presidenta? Sí, señor. Recibo informes constantes. ¿Sabe dónde ha estado hoy? El jefe de gabinete consultó su agenda. No tenía nada programado por la mañana. Pero a mediodía, salió con su coche personal hacia las afueras. Regresó a la sede hace una hora. ¿Sola? No. Venía con un niño pequeño. La mandíbula de Ricardo se tensó. ¿Dónde está ese niño ahora? En el salón de la última planta. Con la presidenta. Ricardo esbozó una mueca. Su tía ya había empezado a protegerlo. Escúcheme bien. A partir de ahora, quiero informes detallados de cada uno de sus movimientos. ¿Con quién se reúne, a dónde va, todo? Entendido. Y Ricardo lo miró fijamente e investigue a ese niño. Nombre, dirección, colegio, familia, todo. Encuentre algo, cualquier cosa que podamos usar para desacreditarlo. El rostro del hombre se endureció. Señor, ¿qué? No pregunte. Haga lo que le digo. La voz de Ricardo era fría y autoritaria. El jefe de gabinete no se atrevió a decir más y asintió. Sí, señor. Cuando se fue, Ricardo volvió a mirar por la ventana. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo entre los rascacielos. Esto no ha terminado, se dijo apretando el puño. Que su tía hubiera encontrado al niño no significaba el final. Al contrario, la verdadera batalla acababa de empezar. Volvió a su escritorio y sacó una tarjeta de visita de un cajón. Pertenecía a un periodista sin escrúpulos que escribía cualquier cosa por dinero. Esto será útil cuando llegue el momento. Guardó la tarjeta en su bolsillo y volvió a sus papeles. Fingía trabajar, pero en su mente ya estaba tejiendo su siguiente intriga. La noche cayó sobre Madrid. Las luces de los edificios comenzaron a encenderse. En el despacho de Ricardo, solo la fría luz de una lámpara lo iluminaba. Y en esa penumbra, sonrió para sí mismo. Una sonrisa cruel y calculadora. Isabela llevó a Mateo a su palacete. Al entrar en el enorme vestíbulo, los ojos del niño se abrieron como platos. El techo era altísimo, y una lámpara de araña de cristal brillaba como un sol en miniatura. Era un espacio incomparable a su pequeño ático. ¿Esta es su casa, abuela? Sí. Si necesitas cualquier cosa, dímelo. Isabela lo guió a una habitación de invitados en la segunda planta. Tenía una cama impecable, un escritorio y un armario. Descansa aquí esta noche. Mañana iremos a buscar tus cosas. Gracias, abuela. Mateo inclinó la cabeza. Isabela lo observó un momento y salió de la habitación, pero no cerró la puerta del todo. A través de la rendija, lo observó. Mateo sacó la caja de música de su mochila y la colocó con cuidado sobre el escritorio. Luego se sentó en la cama y miró a su alrededor. Era un lugar extraño, pero por alguna razón, se sentía en paz. Isabela lo observó en silencio. La forma en que Mateo acariciaba la caja de música, su silueta recortada contra la ventana, nada le resultaba ajeno. No. Aún no estoy segura. Negó con la cabeza y se dirigió a su despacho, pero su mente seguía con Mateo. A la mañana siguiente Isabela se levantó temprano. Cuando bajó al comedor, Mateo ya estaba sentado a la mesa. El ama de llaves le había servido el desayuno. ¿Has dormido bien? Sí, abuela. Isabela se sentó frente a él y comenzó a observarlo con disimulo. Mateo cogió los cubiertos. La forma en que sostenía el tenedor era peculiar, lo agarraba muy arriba, a diferencia de la mayoría de los niños. La mirada de Isabela vaciló. Su hijo de pequeño sostenía los cubiertos exactamente de la misma manera. Intentó corregirlo 1000 veces, pero nunca lo consiguió. No puede ser. Mientras comía, Mateo tarareaba una pequeña melodía para sí mismo, sin letra, solo un murmullo. La mano de Isabela se detuvo en el aire.
Su hijo hacía exactamente lo mismo cuando se concentraba. Al comer, al pintar. Mateo. Sí. ¿Estás a gusto? ¿Necesitas algo? No, todo está muy bien, respondió con una sonrisa. Pero cuando el ama de llaves trajo una fuente de pescado, su expresión se tensó ligeramente. Evitó el pescado y comió solo de las otras guarniciones. ¿No te gusta el pescado? Ah, no mucho. El corazón de Isabela dio un vuelco. A su hijo de pequeño tampoco le gustaba el pescado. No soportaba el olor. La forma de coger los cubiertos, el tarareo, la aversión al pescado, cada detalle era idéntico al de su hijo. Tratando de calmar su corazón agitado, fue a la oficina. Cuando regresó al palacete por la tarde, encontró a Mateo sentado en el sofá del salón, leyendo un libro. Isabela abrió ligeramente la puerta de su despacho y lo observó. Cuando Mateo llegaba a una parte difícil, fruncía el ceño y apretaba los labios con determinación. Una expresión de no rendirse. Las lágrimas brotaron de los ojos de Isabela. Su hijo ponía exactamente la misma cara de pequeño. Cuando un problema no le salía, apretaba los labios y no paraba hasta resolverlo. Javier, ¿de verdad eres tú, hijo mío? No pudo soportarlo más. Volvió a su despacho, cogió el teléfono y llamó al director de un hospital privado, un viejo amigo de la familia. Hola, soy Isabela Montoya. Necesito un favor urgente. Y tiene que ser discreto, muy discreto. Dígame, Isabela. ¿Qué ocurre? Dudó un momento y luego dijo, quiero solicitar una prueba de ADN. En secreto. Entendido. ¿Cuándo vendrá? Mañana a primera hora. Y recuerde, este asunto no debe saberlo absolutamente nadie. No se preocupe. Me encargaré personalmente. Al colgar, Isabela miró por la ventana. El sol se estaba poniendo. Tengo que saberlo. No puedo seguir dudando. Su corazón era un torbellino de miedo y esperanza. Si realmente era su nieto, sería un milagro. Pero al mismo tiempo, sería la confirmación de que había perdido a su hijo para siempre. La noche se hizo profunda. Isabela no podía dormir. Estaba sentada en su despacho, mirando una foto de su hijo de niño. En la foto sonreía ampliamente. La imagen de él comiendo con los cubiertos cogidos de esa manera tan particular, la de él tarareando mientras pintaba, todo estaba tan vivo. Y se superponía con la imagen de Mateo, que ahora dormía en la habitación de invitados. Isabela se abrazó a la foto. La noche se le hacía interminable. Pasaron 4 días. Isabela había llevado las muestras para la prueba de ADN al hospital y ahora esperaba los resultados. El director le dijo que tardarían una semana. Pero para Isabela, cada día era una eternidad. Cada gesto de Mateo le recordaba a su hijo. Cómo comía, cómo leía, cómo dormía, cada momento era un eco de la infancia de Javier. Al 4.º día, no pudo aguantar más. Mateo, hoy la abuela tiene que salir a hacer unos recados sola. Claro, abuela. Ten cuidado. Después de dejar a Mateo en el colegio, le dio una orden al chofer. Llévame al ático donde vivía Mateo. El coche salió del centro y se detuvo frente al viejo edificio de viviendas. Isabela bajó y miró hacia arriba. La pintura desconchada, la barandilla oxidada, sintió un nudo en el estómago. ¿De verdad vivía aquí? Subió lentamente las escaleras hasta la puerta del ático. Usó la llave que le había dado Mateo para abrir. La puerta chirrió. Ante ella apareció una habitación diminuta. Unos pocos muebles viejos y una pequeña ventana. Eso era todo. Entró lentamente y miró a su alrededor. En un rincón había un pequeño escritorio. Sobre él, un viejo cuaderno de bocetos. Con manos temblorosas lo cogió. Al pasar la primera página, se quedó sin aliento. Era un retrato de ella. De ella, de joven. Un delicado dibujo a lápiz. En la página siguiente y en la siguiente había más retratos suyos.
Sonriendo pensativa, mirando por la ventana, Javier había dibujado de memoria cada uno de los recuerdos que conservaba de su madre. Las lágrimas corrían por las mejillas de Isabela. Javier, ¿eras tú de verdad? Ahora estaba segura. Mateo era su nieto. Su hijo Javier había vivido aquí. Y extrañando a su madre, la había dibujado una y otra vez. Se abrazó al cuaderno con fuerza y lloró durante un largo rato. Cuando sus sollozos amainaron, volvió a mirar a su alrededor. Abrió un cajón del escritorio y encontró un viejo cuaderno. Un diario. Al abrirlo, reconoció una caligrafía femenina. Era el diario de su nuera, Sofía. Comenzó a leer. Hoy Javier ha vuelto a hablar de su madre. Dice que es una buena persona. Que algún día, cuando todo este malentendido se aclare, nos recibirá con los brazos abiertos. Las manos de Isabela temblaban. Javier no le guarda rencor. Al contrario, cree que él no estuvo a la altura y la decepcionó. Y yo me siento culpable. Por mi culpa, perdió el contacto con su madre. ¿Nos recibirá algún día si vamos con Mateo? Isabela no pudo seguir leyendo. Las lágrimas emborronaban las letras. Su nuera no la odiaba. Al contrario, creía que algún día podrían reconciliarse. Pero Isabela nunca los había buscado. Lo siento tanto, susurró cayendo de rodillas y abrazando el diario. En ese momento, alguien llamó a la puerta. Se secó las lágrimas apresuradamente y se levantó. Al abrir, vio a la señora Carmen. ¿Quién es usted? ¿Qué hace en casa de Mateo? Soy la persona que está cuidando de Mateo ahora, dijo Isabela, tratando de mantener la compostura. La anciana asintió. Ah, ya veo. Hacía días que no veía a Mateo y estaba preocupada. Por cierto, ¿sabe usted dónde están sus padres? La voz de Isabela tembló. La expresión de la anciana se ensombreció. Ambos se han ido ya. Dejaron al niño solo. El rostro de Isabela se volvió pálido como la cera. ¿Se han ido? ¿Qué quiere decir? La anciana suspiró. El padre de Mateo murió hace un año. Un accidente de moto volviendo del trabajo en la obra. Y la madre, la pobre, entre la pena y el agotamiento, enfermó. Trabajaba día y noche para sacar adelante al niño y al final hace 15 días. El mundo de Isabela se derrumbó. ¿Entonces los dos? Sí. Eran tan buenas personas. Una pena. Yo ayudé un poco con el funeral. Eran muy humildes, así que fue algo sencillo. Me preocupaba que sería del pobre Mateo, pero me alegro de que usted lo esté cuidando. Gracias por cuidar de él. Isabela apenas pudo articular palabra. Yo cuidaré bien de Mateo. Y a usted me encargaré de que pueda vivir cómodamente el resto de sus días. No, ¿qué dice? No es necesario. Es necesario. Por favor, acéptelo. Isabela inclinó la cabeza profundamente. La anciana la miró con compasión y bajó lentamente las escaleras. Cuando la puerta se cerró, Isabela se quedó sola. Y entonces se derrumbó por completo. Cayó al suelo, sollozando desconsoladamente. Javier, lo siento. De verdad, lo siento. Su hijo no volvería. Su nuera tampoco. Y ella nunca los había buscado mientras vivían. No había podido pedirles perdón, ni reconciliarse con ellos. Se los había llevado la muerte. ¿Por qué fui tan terca? El arrepentimiento la consumía. 12 años era demasiado tiempo. Un tiempo en el que su hijo había vivido en la pobreza y había muerto joven. Se abrazó al cuaderno de bocetos y al diario. Lo único que le quedaba era su nieto, Mateo. Te protegeré, Javier. Protegeré a tu hijo con mi vida. Se secó las lágrimas y se hizo una promesa. El cielo le había dado una última oportunidad. Y esta vez no la iba a desaprovechar. Después de un largo rato, se levantó. Salió del ático y bajó las escaleras tambaleándose.
Subió al coche. El chofer, discreto, no dijo nada. El coche arrancó en silencio. Sentada en el asiento trasero, Isabela miraba por la ventana. Las lágrimas seguían cayendo, pero ya no se las secaba. Su corazón estaba roto por su hijo, por su nuera, por el niño que se había quedado solo. Pero al mismo tiempo, una nueva determinación se forjaba en su interior. Iba a enmendar sus errores. La felicidad que su hijo no pudo tener, se la daría a Mateo. El coche se dirigía de vuelta al palacete. El largo viaje de Isabela acababa de comenzar. Esa noche, de vuelta en su despacho, Isabela no podía dormir. Desplegó el cuaderno de bocetos de su hijo y el diario de su nuera sobre la mesa. Ahora todo estaba claro. Mateo era su nieto. La única sangre de su sangre que le quedaba. No dudaré más. Tomó una decisión. Como penitencia por sus pecados, protegería a Mateo hasta el final. Al día siguiente la actitud de Isabela cambió por completo. Señor Ramos, llamó a su asistente personal. Sí, señora presidenta. Inscriba a Mateo en el mejor colegio. Use mi nombre para todo. Ponga mi nombre en la casilla de tutor legal. Entendido. Isabela ya no actuaba con cautela. Proteger a Mateo era su responsabilidad, y lo haría abiertamente. Y asigne un chofer personal para llevarlo y traerlo del colegio. Y un guardaespaldas. Señora presidenta, si hace eso, la gente empezará a sospechar. No me importa. La seguridad de ese niño es mi máxima prioridad. El señor Ramos, ante la determinación de su jefa, no dijo más. Unos días después, Mateo empezó en su nuevo colegio. Un lujoso sedán negro se detuvo frente a la entrada. El chofer le abrió la puerta y Mateo bajó. Detrás de él, un guardaespaldas con traje le llevaba la mochila. Joven Mateo, lo esperaré aquí a la salida. Sí, gracias. Los demás alumnos y padres observaron la escena con curiosidad. Los murmullos comenzaron. ¿Quién es ese niño? Parece nuevo. Mira ese coche. Y con chofer. ¿Será de una familia rica? El rumor se extendió rápidamente. A la hora del almuerzo, los compañeros de clase de Mateo cuchicheaban. Oye, he oído que Mateo vivía en un ático. ¿En serio? ¿Y por qué ahora vive así? Dicen que una abuela millonaria lo ha adoptado. ¡Qué fuerte! Como en una telenovela. Mateo oía los rumores, pero no decía nada. Se limitaba a comer en silencio. A la salida, el coche negro lo estaba esperando. Los alumnos lo miraban con asombro. El rumor traspasó los muros del colegio y llegó a oídos de los medios. Mientras tanto, en el despacho de Ricardo Vargas, su jefe de gabinete entró apresuradamente. Señor Vargas, ¿ha visto esto? Le mostró una tableta. Era una publicación en un foro de Internet, el rumor de que la presidenta de Galerías Montoya ha adoptado a un niño de un ático. Ricardo sonrió. Por fin empieza la fiesta. La presidenta ha cometido un error. Acoger a un niño desconocido de repente, ¿qué va a pensar la gente? Mi tía ya tiene más de 70 años, dijo Ricardo, apoyándose en su escritorio. Es el momento perfecto para extender el rumor de que su juicio empieza a fallar. ¿Se refiere a demencia? Exacto. Una anciana senil, encaprichada con un niño, malgastando el dinero de la empresa. No hay mejor historia que esa. El rostro del jefe de gabinete se endureció. Pero eso es. La verdad no importa. Lo que importa es lo que la gente crea. Ricardo sacó la tarjeta de visita del periodista. Llama a este tipo. Dile que publique un artículo. El titular podría ser: el peligroso juicio de una líder anciana. ¿Está la empresa en buenas manos? Entendido. Cuando su subordinado se fue, Ricardo miró por la ventana. Ha cometido un error, tía. Debería haber escondido a ese niño. La maquinaria de su plan se había puesto en marcha.
Esa noche en el palacete Mateo le contó a Isabela durante la cena. Abuela, en el colegio me preguntan cosas. ¿Qué te preguntan? ¿Quién es usted? ¿Y por qué me ha traído a vivir con usted? Isabela dejó los cubiertos y lo miró. ¿Y qué les has respondido? Que es una buena persona. El corazón de Isabela se llenó de calidez. Mateo sonrió y siguió comiendo. Pero Isabela sabía que esto era solo el principio. Las miradas, los rumores y la conspiración de aquellos que querían derribarla no habían hecho más que empezar. Adelante. Intentadlo. Estaba preparada. Para proteger a Mateo, no dudaría en librar cualquier batalla. La noche se cernía sobre Madrid, pero la mirada de Isabela seguía afilada como siempre. Una semana después, Isabela recibió la llamada del director del hospital. Señora Montoya, los resultados de la prueba están listos. Entendido. Voy para allá. Se dirigió apresuradamente al hospital. En el despacho privado del director, este le entregó un sobre. Véalo usted misma. Con manos temblorosas, abrió el sobre. Al leer el resultado, contuvo la respiración. Probabilidad de parentesco abuela-nieto, 99,9%. Apretó el documento con fuerza. Ya no había lugar a dudas. Mateo era su nieto. Gracias. ¿Se encuentra bien, señora presidenta? Sí, perfectamente. Salió del hospital. En cuanto subió al coche, dejó escapar un profundo suspiro. Ahora nadie podría arrebatarle a Mateo. Ahora empieza todo. Le dio una orden al chofer: vamos al ático donde vivía Mateo. Al llegar, bajó al piso de la señora Carmen. La anciana abrió la puerta. Ah, es usted. ¿Qué la trae por aquí? ¿Puedo pasar? Tengo algo que decirle. Se sentaron en el pequeño salón. Señora Carmen, le agradezco de corazón que cuidara de Mateo. No fue nada, mujer. Hice lo que tenía que hacer. Isabela sacó un sobre de su bolso. Esto es un pequeño gesto de mi parte. Quiero ayudarla para que pueda vivir cómodamente el resto de su vida. La anciana abrió el sobre. Sus ojos se agrandaron. Dentro había una libreta bancaria con una suma considerable. Dios mío. ¿Pero cómo voy a aceptar tanto dinero? Usted se encargó del funeral de los padres de Mateo. Cuidó de él cuando se quedó solo. Nunca lo olvidaré. Isabela inclinó la cabeza profundamente. Gracias de verdad. Los ojos de la anciana se humedecieron. Mateo ha encontrado a una buena persona. Ya puedo estar tranquila. Isabela se despidió y volvió al coche. Le quedaba una cosa más por hacer. Al día siguiente acudió a un bufete de abogados. Quiero registrarme como la tutora legal de Mateo. ¿Tiene los resultados de la prueba de ADN? Preguntó el abogado. Aquí están. El abogado revisó los documentos y asintió. Iniciaremos los trámites. Estará todo listo en 2 semanas. Gracias. Al salir, miró al cielo despejado. Javier, ahora tu madre puede proteger a tu hijo. Su corazón se sentía pesado, pero firme. Ahora Mateo estaría bajo su protección legal. Esa noche, de vuelta en el palacete, llamó a Mateo. Mateo, la abuela tiene algo que decirte. Dime, abuela. A partir de ahora seré tu tutora legal. ¿Tutora legal? Sí. Eso significa que ya no tendrás que ir a ningún centro de acogida. Podrás vivir siempre conmigo. Los ojos de Mateo brillaron. ¿De verdad? ¿De verdad? El niño se abalanzó sobre ella y la abrazó con fuerza. Isabela le acarició la espalda. Gracias, abuela. Gracias a ti, Mateo. Una lágrima rodó por la mejilla de Isabela. Pero esta vez, no era de tristeza. Era una lágrima de esperanza. El atardecer teñía el cielo de rojo. Era un nuevo comienzo para Isabela y Mateo.
La noticia de que Isabela había solicitado la tutela legal de Mateo se extendió como la pólvora. Dentro de la empresa, comenzaron los murmullos. Una presidenta de 70 años, de repente queriendo ser la tutora de un niño de 10 era incomprensible. Ricardo sonrió al enterarse. Ha llegado mi oportunidad. Llamó a su jefe de gabinete. Proceda según lo planeado. 2 días después, un artículo apareció en un importante diario económico, el peligroso juicio de una líder anciana. La preocupación de los accionistas crece. El artículo era sutilmente venenoso. No acusaba a Isabela directamente, pero sembraba la duda. Hablaba de cómo la reciente decisión de la presidenta de acoger a un niño de origen desconocido estaba generando inquietud sobre su capacidad de juicio. La noticia se viralizó. Otros medios se hicieron eco. La presidenta Montoya, sospechosa de desviar fondos de la empresa para un niño misterioso. La errática conducta de una septuagenaria al mando. El Consejo de Administración convoca una reunión de urgencia. Isabela leyó los periódicos matutinos con el ceño fruncido. ¿Pero qué es esto? Señora presidenta, ¿cómo debemos responder a los medios? Preguntó el señor Ramos. Ignóralos. Son todo mentiras. Pero la opinión pública es muy desfavorable. Y los accionistas están nerviosos. ¿Qué he hecho mal?, dijo Isabela, dejando el periódico. ¿Acaso proteger a un niño es un crimen? Pero la situación empeoró. Ricardo se reunió uno por uno con los miembros del consejo. Sutilmente les susurró sus preocupaciones. ¿No les parece que la presidenta actúa de forma extraña últimamente? ¿Acoger a un niño así, de repente? ¿No será por la edad? Los consejeros, preocupados, empezaron a preguntarse si el juicio de Isabela se estaba nublando. Unos días después apareció un artículo aún más sensacionalista. Mostraba una foto de Mateo bajando del coche de lujo en el colegio. La foto estaba manipulada para que pareciera que llevaba una vida de excesos. El titular era impactante: la presidenta Montoya gasta millones en un niño desconocido. Surgen sospechas de demencia. El artículo afirmaba que la presidenta le había asignado un coche de lujo, chofer y guardaespaldas a un niño de identidad desconocida y relación incierta con ella. Se insinuaba que, debido a su avanzada edad, podría estar perdiendo la cabeza y malversando fondos de la empresa. Isabela leyó el artículo en su tableta, sus manos temblaban de rabia. El señor Ramos entró corriendo. Señora presidenta, es un desastre. Las acciones se están desplomando. Isabela encendió el ordenador. El gráfico de las acciones de la empresa caía en picado. Habían perdido casi un 10% de su valor en un solo día. Los teléfonos no paraban de sonar con llamadas de accionistas en pánico. Isabela apretó los labios. Sabía quién estaba detrás de todo esto. Ricardo. Solo él podría orquestar algo así. Esa tarde se convocó una reunión de urgencia del Consejo de Administración. Cuando Isabela entró, sintió las miradas frías de los consejeros. Se sentó en la cabecera de la mesa. Ricardo estaba sentado frente a ella, una sonrisa casi imperceptible en sus labios. Señora presidenta, dijo un consejero, creo que necesitamos una explicación sobre los recientes artículos. ¿Qué explicación? Sobre el niño Mateo. ¿No estará usando fondos de la empresa para fines personales? La mirada de Isabela se afiló. No he tocado ni un céntimo de la empresa. Todo sale de mi dinero personal. Pero existe el riesgo de que... ¿Tienen pruebas? El consejero enmudeció. Ricardo intervino. Señora presidenta, nuestra preocupación no es esa. Es su salud y su capacidad de juicio. ¿Mi juicio? Ya ha cumplido los 70, presidenta. Nos preocupa que estas decisiones tan repentinas puedan deberse a algún problema de salud. Isabela golpeó la mesa. ¿Cuándo he tomado yo una mala decisión? Miren los resultados de la empresa. El año pasado batimos récords de ventas. Eso es cierto, pero...
A quien acojo en mi casa es mi asunto personal. No tiene nada que ver con la dirección de la empresa. Presidenta, dijo Ricardo de nuevo, la respetamos. Pero la confianza de los accionistas y del mercado se está tambaleando. ¿Sabe cuánto han caído las acciones hoy? Isabela no respondió. Si esto continúa, la imagen de la empresa sufrirá un daño irreparable. Ricardo propuso que se apartara temporalmente de la dirección. No. La voz de Isabela fue rotunda. No pienso dimitir. Esta empresa la he construido yo. Pero, presidenta. La reunión ha terminado. Isabela se levantó. Los consejeros se miraron desconcertados. Cuando salió, una sonrisa triunfante se dibujó en el rostro de Ricardo. Solo un empujón más. Esa noche Isabela estaba sola en su despacho. La oscuridad caía sobre la ciudad. Puso las noticias. La supuesta demencia de la presidenta Montoya era el tema del día. Las acciones habían caído por segundo día consecutivo. Los accionistas exigían medidas. Isabela tiró el mando a distancia. Demencia. Era absurdo. La puerta se abrió y entró Mateo. Abuela, ¿estás bien? Isabela forzó una sonrisa. Estoy bien, Mateo. Pero no lo estaba. El mundo la estaba tratando como a una vieja loca. El prestigio que había construido durante toda una vida se desmoronaba. Mateo se sentó a su lado. Isabela le acarició el pelo. La abuela está bien. Todo está bien. Pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. Mateo, en silencio, la abrazó. La noche se hizo profunda. Isabela miraba por la ventana. La verdadera batalla acababa de empezar. Ricardo quería destruirla. Pero no se rendiría. Para proteger a Mateo, lucharía hasta el final. Pasó una semana, y la situación no mejoró. Los ataques en la prensa eran cada vez más feroces. Las acciones seguían cayendo y el consejo la presionaba para que dimitiera. Mateo también lo estaba pasando mal en el colegio. Los niños lo evitaban. Incluso los profesores lo trataban con una cautela incómoda. Por su culpa, su abuela se ha vuelto loca. Mi madre dice que pronto la echarán de la empresa. Los susurros llegaban a sus oídos. Mateo solo agachaba la cabeza y comía en silencio. Esa noche, cuando Isabela llegó a casa, pálida y agotada tras un día de luchas, Mateo la esperaba. Abuela, ¿estás así de mal por mi culpa? Isabela negó con la cabeza. No digas eso. En el colegio dicen que te estoy haciendo daño. Que por mi culpa te van a echar. La voz de Mateo temblaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me iré. Así estarás mejor. Isabela lo abrazó con fuerza. No. Nunca. Pero, abuela. Escúchame, Mateo. Gracias a ti, he encontrado una razón para vivir. Sin ti, me habría consumido trabajando hasta morir. Lo abrazó aún más fuerte. Ahora la abuela te protegerá. Nadie te apartará de mi lado. Mateo rompió a llorar en sus brazos. Isabela también lloró. Se quedaron así, abrazados, durante un largo rato. Esa noche Isabela llamó al señor Ramos a su despacho. Investigue a Ricardo. Señora presidenta. Todo esto es obra suya. Necesito pruebas. Siga la pista de los hombres que persiguieron a Mateo. Averigüe quién les pagó. Busque cualquier indicio de que Ricardo ha estado conspirando para hacerse con el control de la empresa. Entendido, señora presidenta. Cuando se fue, Isabela miró por la ventana. Era hora de contraatacar. Unos días después, Mateo estaba ordenando sus cosas. Abrió una pequeña caja que había traído del ático. Dentro estaban las pocas pertenencias de su padre. Un viejo cuaderno de bocetos, lápices de colores y, en el fondo, un pequeño smartphone. Era el de su padre.
Pensó que no funcionaría, pero por si acaso, lo conectó a un cargador. Una hora después, la pantalla se iluminó. Mateo se sorprendió. Funcionaba. Con dedos temblorosos, abrió la galería. Estaba llena de fotos y vídeos. Puso el primero. En la pantalla apareció el rostro de su padre. Mateo, ¿sabes qué día es hoy? Es tu cumpleaños. Papá te va a hacer una tarta. El padre del vídeo sonreía. Un pequeño Mateo saltaba a su lado. Mateo lloró mientras veía un vídeo tras otro. Días en el parque, paseos bajo la lluvia, cenas con su madre, cada momento era un tesoro. En un vídeo su padre le mostraba un viejo álbum. Mira, Mateo. Esta es tu abuela. ¿Cómo se llama, papá? Preguntaba el pequeño Mateo. Su padre sonrió. Se llama Isabela Montoya. Es una mujer increíble. Quiero que recuerdes siempre su nombre. Mateo detuvo el vídeo. Su padre no había olvidado a su abuela. Y quería que él también la conociera. Abrazó el teléfono y pasó la noche viendo los vídeos, escuchando la voz de su padre y la risa de su madre. 2 días después, Ricardo convocó una reunión de urgencia del Consejo de Administración. El objetivo real era forzar la dimisión de Isabela. La sala de juntas estaba tensa. Isabela entró la última y ocupó su lugar. La empresa está en crisis, comenzó Ricardo, distribuyendo informes sobre la caída de las acciones y artículos de prensa. Acusó a Isabela de malversar fondos, mostrando documentos falsificados. Eso es mentira, replicó Isabela. Entonces demuéstrelo. ¿Quién es ese niño? Todas las miradas se centraron en Isabela. Respiró hondo. Ese niño es mi nieto. Hubo un murmullo de sorpresa en la sala. Aquí está la prueba de ADN. 99,9% de probabilidad. El documento circuló, pero Ricardo se burló. ¿Una prueba de ADN? Eso se puede falsificar. Si de verdad es su nieto, ¿por qué lo ha ocultado? Creo que su juicio está nublado por la edad y la soledad. Cree que un niño extraño es su nieto. Isabela no tenía más pruebas. Señores, debemos proteger la empresa, dijo Ricardo. Propongo que la presidenta se tome un descanso. Algunos consejeros empezaron a asentir. Justo en ese momento, la puerta se abrió. Era Mateo. Llevaba el uniforme del colegio y sostenía el pequeño smartphone. Mateo, Isabela se levantó sorprendida. Abuela, papá hablaba de ti. Le entregó el teléfono. Isabela lo conectó a la pantalla grande de la sala. Apareció el vídeo del álbum. La voz de Javier llenó el silencio, presentando con cariño a su madre a su hijo. Se llama Isabela Montoya. Quiero que recuerdes siempre su nombre. El vídeo terminó. La sala estaba en un silencio sobrecogedor. Esa escena familiar y cotidiana era más poderosa que cualquier prueba. Las lágrimas corrían por las mejillas de Isabela. Los consejeros parecían conmovidos. El rostro de Ricardo se había quedado sin color. En ese momento el señor Ramos entró y le entregó una carpeta a Isabela. Ella la revisó y se levantó. Mientras mi hijo le enseñaba mi nombre a mi nieto, dijo, señalando la pantalla, mi sobrino hacía esto para tacharme de loca. Mostró las pruebas. Vídeos de los matones de Ricardo persiguiendo a Mateo. Grabaciones de Ricardo ordenando que se encargaran del niño. Pruebas de los pagos a los periodistas. Intentaste hacerle daño a un niño de 10 años. A mi nieto. Ricardo no pudo decir nada. El sudor perlaba su frente. Señor Vargas. ¿Es esto cierto? Exclamó un consejero. Los demás consejeros pidieron disculpas a Isabela. Ricardo, dijo ella, quedas despedido de todos tus cargos. Y te enfrentarás a la justicia. Ricardo salió de la sala, derrotado. La sala quedó en silencio. Mateo se acercó a su abuela y le cogió la mano. Abuela,
hemos ganado. Isabela lo abrazó. Gracias, Mateo. Los consejeros aplaudieron. La larga batalla había terminado. Isabela había ganado. Pero lo más importante era que había protegido a Mateo. Pasó un año. Ricardo fue condenado y apartado de la empresa. La verdad salió a la luz y el honor de Isabela fue restaurado. Las acciones subieron más que nunca. Pero el cambio más importante fue para Isabela. Decidió retirarse, dejando la empresa en manos de un sucesor y quedándose solo como presidenta honoraria. Ahora tengo algo más importante que hacer, le dijo a su preocupado asistente. Por la ventana, vio a Mateo jugando en el jardín. Unos días después, Isabela y Mateo hicieron las maletas. Se mudaron a una casa más pequeña y tranquila, con un jardín, el tipo de lugar donde su hijo siempre había soñado vivir. Lo primero que hicieron fue visitar el cementerio. Frente a la sencilla lápida con los nombres de Javier y Sofía, Isabela se arrodilló. Javier, Sofía, mamá ha venido. Su voz se quebró. He llegado tarde, muy tarde. Perdonad a esta vieja terca. Mateo le apretó la mano. Gracias a vosotros he encontrado una razón para vivir. Cuidaré bien de Mateo. Protegeré el regalo que me dejasteis. Padre, madre, estoy bien. La abuela me quiere mucho, dijo Mateo, inclinándose ante la tumba. Antes de irse, Isabela miró la lápida una última vez. Javier, ahora lo entiendo. Lo que de verdad quería dejarte no era dinero ni una empresa. Era amor. El cálido amor de una familia. Esa es la verdadera herencia. De vuelta en su nuevo hogar, Isabela y Mateo plantaron flores en el jardín. El atardecer tiñó el cielo de colores cálidos. Abuela, soy feliz, dijo Mateo sonriendo. Isabela lo abrazó. La abuela también es feliz, Mateo. Esa noche en su estudio, Isabela abrió el viejo cuaderno de bocetos. Miró los retratos que su hijo le había hecho y susurró. Javier, Mateo se parece tanto a ti. Es bueno, valiente y tiene un corazón enorme. Todo lo que no pude darte a ti, se lo daré a él. Te lo prometo. Se abrazó al cuaderno. Por la ventana, las estrellas brillaban. Sintió que desde algún lugar, su hijo y su nuera los estaban observando. A la mañana siguiente, antes de ir al colegio, Mateo abrazó a Isabela y le dijo que la quería. Ella le respondió que también lo quería. Después de que Mateo se fuera, Isabela salió al jardín. Regó las flores que habían plantado. El sol era cálido, los pájaros cantaban y la brisa era suave. Había pasado toda su vida persiguiendo el poder y el dinero,